Buenas noches, les habla Vincent. Hoy seré su anfitrión en este nuestro segundo episodio de Dark Knight. Esta noche tenemos un tema que puede resultar interesante para todos los que dada la fecha esperan para celebrar Halloween, o mejor conocido en nuestro país como Día de las Brujas. Para el 31 de octubre tendremos un programa especial acerca de estas fechas y lo oculto tras ellas. Nuestro tema de hoy son los aquelarres. Aquelarre o Sabbat. El aquelarre es una reunión nocturna de brujas y brujos precedida por Satanás, que generalmente se presenta en forma de macho cabrío. Si bien miles de personas fueron ajusticiadas bajo la acusación de haber participado en estos encuentros, su época de apogeo parecía haber tenido lugar entre fines de la Edad Media hasta el siglo XVIII. Un poco de historia. El origen del término Sabbat para describir una reunión de brujas se relaciona con el viejo perjuicio antijudío. Como la religión judía santifica el Sabbat como el día del descanso obligatorio, algunos gobernantes cristianos buscaron relacionar el descanso prescrito por la religión judía con la actividad brujeril. Por ello se decía que el Sabbat era celebrado en la noche del viernes al sábado, en consonancia con el principio Sabbat judío, que comienza con la aparición de la primera estrella en el firmamento de viernes. El aquelarre deriva de la voz vasca aquelarre, del euskera aquer, que significa macho cabrío, y del arre, que significa prado. Ambos significan prado del macho cabrío, ya que se estimaba que el diablo se hacía presente en medio de las brujas bajo esta forma. Es el lugar donde las brujas, también llamadas Sorginak, celebran sus reuniones y sus rituales. Esta palabra proviene del euskera y se refiere a cualquier reunión de brujas y brujos. Los aquelarres eran reminiscencias, es decir, recuerdos que no son muy precisos, de ritos paganos que se celebran de forma clandestina al no estar admitidos por la autoridad religiosa de la época. La prohibición de estas prácticas mágicas se encuentran ya en la Ley de las Siete Tablas, Les Cormelia de Sicaris et Beneficis. Esta ley es promulgada durante la dictadura de Lucio Cornelio Sila. Fue conocida con el nombre de la Ley Cornelio sobre apuñaladores y envenenadores, que insiste en esta prohibición. Etapas del aquelarre. Demian. Buenas noches. Las etapas del aquelarre. Se toma como ejemplo el caso de las brujas de Zugarramurdi en el auto de fe celebrado los días 7 y 8 de noviembre de 1610, donde 18 personas fueron reconciliadas porque confesaron sus culpas y apelaron a la misericordia del tribunal, pero las 6 que se resistieron fueron quemadas vivas y 5 en efigie, porque ya habían muerto. El proceso fue llevado por el Tribunal de la Inquisición Española. Uno de los pasos del aquelarre es la convocatoria. La asistencia al aquelarre era obligatoria para todos los brujos y brujas. Según se cuenta en ella, una bruja fue azotada y maltratada por no haber acudido a uno de ellos. En Zugarramurdi se celebraba 3 veces por semana, los lunes, los miércoles y viernes después de las 9 de la noche. El sapo que tenía y cuidaba a cada brujo y bruja, incluso alimentándolo con su propio pecho, era el que les avisaba, y a continuación se untaban con un agua verdinegra y repugnante obtenida del sapo. Para conseguirla, azotaban al sapo con una varilla, y una vez que estaba bien hinchado, lo apretaban con el pie contra el suelo hasta que vomitaba el agua hedionda, que curiosamente recogían y guardaban. Mientras se untaban, recitaban la fórmula: Señor, en tu nombre me unto. De aquí en adelante yo he de ser una misma cosa contigo. Yo he de ser demonio. Y gracias al ungüento podían salir volando por ventanas, agujeros o grietas que abre el demonio. En el viaje por el aire, la bruja normalmente lleva al sapo en el lado izquierdo, aunque a veces van andando siguiendo al sapo. En otra zona, los mecanismos más usuales para convocar el aquelarre era una campana que solo oían los adeptos y un escozor en la llamada marcada del diablo, que el brujo ocultaba y que los inquisitores utilizaban como prueba en los juicios por brujería. Para continuar con las etapas del aquelarre, continuamos con el homenaje al demonio. Según la relación del proceso de Zugarramurdi, en cuanto llegaban los brujos y las brujas al lugar del aquelarre, adoraban al diablo postrándose de rodillas ante él y besando sus partes pudendas. Después se mezclaban entre ellos y comenzaban a danzar, pero pronto comenzaban sus escapadas para asustar a pasajeros nocturnos, a pastores, marineros,
molineros, amigos y enemigos, para romper platos en las cocinas y tejas en las casas, destruir granos, frutos y ganado, y también para causar muertes especialmente a los niños. Por otro lado, si a algún brujo o bruja se le escapaba el nombre de Jesús, el aquelarre se desvanecía, por lo que en la próxima reunión era severamente castigado. De lo que parece ser el ataque de unos extraños seres que muchos aseguran son parecidos a brujas. Desde México, Alejandro Mendoza tiene los impactantes testimonios. Este objeto que flota sobre un cerro fue captado por un grupo de videoaficionados. La difusión de estas imágenes causaron gran conmoción. Fue realmente una suerte que nos tocara en ese momento estar presentes y que hubiera 2 cámaras en ese momento también. O sea, ahí por ejemplo, ¿por qué no siguió derecho? Tras revisar una y otra vez el video, Jerónimo junto a los integrantes del OVNI Club Nuevo León comenzaron a notar que aquella mancha flotante lucía como una persona encorvada que vestía una túnica con capucha puntiaguda. Incluso hubo quien aseguró que parecía volar sobre una escoba. Así llegaron a una primera conclusión: tal vez aquello era una bruja. Por alguna extraña razón, Monterrey se ha convertido en el escenario favorito de una serie de fenómenos extraños. Míralo, ahí está. Pero esa presunta aparición era solo un caso más, hasta que el testimonio de este policía cambió el panorama. Veo una persona vestida de negro, así con plumas, 2 garras negras, así negras. Me asusto y me doy cuenta que donde la veo así, pero ella iba agachada. Entonces me hago para atrás, me meto otra vez al cuarto donde estaba y de este lado, al cerrar la puerta, venía otra. Según él, una noche cuando vigilaba este lote de autos, recibió la visita de 2 seres que volaban sobre el Panteón de Santa Catarina, ubicado a espaldas del cerro donde fue grabada la enigmática figura. 2 años antes, Leonardo Samaniego relató un encuentro similar. Curiosamente, él también era un policía. Estaba vestido de negro y tenía unos ojos grandes y tez morena. Pero ya no le alcancé a ver más. Estaba vestido de negro, traía un gorro con una punta hacia atrás. Pero no tenía nada de escoba, nada. Pero iba volando sola. El oficial Samaniego, quien trabaja en un municipio distinto al de su colega, contó mientras era auxiliado por paramédicos que una bruja lo había atacado, dejándolo inconsciente. Los noticieros locales comenzaron a dar cuenta de otros inquietantes sucesos. La supuesta bruja de poco más de 1,5 metros de altura. Surgió entonces la duda de si aquellos casos tenían relación con la imagen grabada recientemente por Jerónimo y sus compañeros del OVNI Club. Hasta ahora nadie ha podido determinar la naturaleza de ese extraño objeto o ser que fue captado justo en la cúspide de esta montaña, aunque sus características coinciden en ciertos casos con las que dieron los 2 oficiales de policía que aseguran haber tenido frente a sus propias narices a una bruja, misma que de acuerdo a algunos investigadores del fenómeno OVNI sigue rondando los cielos de esta ciudad. La descripción que hace Leonardo Samaniego de la forma de vestir de este ser con su capucha, con una cola muy larga, coincide con lo que estamos viendo en las imágenes. Aunque tras analizar mejor los movimientos de la curiosa imagen, llegaron a una nueva y sofisticada teoría. De manera personal, yo me inclino a pensar que se trata de una entidad extraterrestre. Y esta entidad extraterrestre va montada prácticamente sobre un aparato individual para volar. Con esta nueva hipótesis acudimos a buscar la opinión de una conocida astrónoma y su respuesta fue contundente. No hay evidencia, lástima. Concluyó que cuando no se puede probar la naturaleza de un objeto, la gente suele ponerle rostro y nombre según sus experiencias previas, lo que podría haber ocurrido en este caso. Vamos a suponer que usted y yo queremos hacer lo mismo. Entonces, mis antenitas de marciano, que digo, ¿cómo sabe usted que yo no soy extraterrestre? A ver, ¿cómo sabe? Si yo tengo aquí mis antenas de marciano, pruébeme lo que no soy extraterrestre. Pero entonces, ¿qué es eso que parece seguir rondando los cielos de Monterrey? Como lo dije una vez, en el misterio, todas las posibilidades están abiertas. Lo único claro es que ni siquiera los policías que hicieron tan fantástico relato parecen poder descifrar la incógnita, por lo que la respuesta a este misterio seguirá literalmente en el aire. Tras estos hechos, los oficiales involucrados fueron sometidos a exámenes médicos y psiquiátricos que descartaron la posibilidad de que sufran de alucinaciones. También se les practicaron pruebas para detectar el consumo de droga y el resultado fue negativo. En otras zonas, el homenaje al demonio va acompañado de ofrendas.
aunque estas no siempre tienen un carácter siniestro, sino que pueden ser simplemente objetos productos de robos o la prueba de que se ha cometido un acto ilícito a los ojos de la ley divina. Los primeros en ofrecer estos votos son los brujos de mayor jerarquía. Los últimos son los brujos novicios o recién iniciados. A esto se le coloca la marca que distingue a un brujo en una parte recóndita del cuerpo, y pasan desde ese momento a ser miembros plenos de la cofradía. En cuanto al baile, en otras zonas los asistentes se abandonan en una danza que comienza con movimientos organizados. Pueden danzar en círculo, unidos por los hombros, o formar el ouroboros. El ouroboros es la serpiente que se muerde la cola. De a poco la danza pierde la unidad y se va transformando en una sucesión frenética de sacudidas. Otra etapa era la misa negra y la orgía. En algunas noches señaladas como la víspera de Reyes, de la Ascensión, del Corpus Christi, de todos los santos, de la Asunción de la Virgen o de San Juan, se celebraba un ritual muy especial que constaba de dos partes. En la primera, los brujos y brujas se confesaban ante el demonio y se acusaban de haber entrado en una iglesia, de haber oído misa y de los males que habían podido hacer y no habían causado. La segunda era la misa sacrílega, celebrada por el demonio revestido con ornamentos negros, feos y sucios. Durante la misma se seguían los mismos pasos que en la misa cristiana. Tras el sermón, en el que el demonio exhortaba a los brujos y brujas a hacer el mal, prometiéndoles a cambio el paraíso, los feligreses uno por uno se acercaban al demonio y se arrodillaban ante él, besándole la mano izquierda, los pechos, los genitales y el ano, el llamado ósculum infame. Según confesiones de los supuestos brujos y brujas, cuando llegaba el momento de la consagración, el demonio alzaba algo parecido a una suela de zapato donde estaba su figura y decía: «Esto es mi cuerpo». A continuación, un cáliz de madera negro y feo, mientras los brujos y brujas lo adoraban arrodillados. Después, los brujos y brujas se acercaban al altar que estaba cubierto con un viejo paño negro, feo y deslúcido. Comían y bebían lo que el oficiante había consagrado. Hasta aquí la misa negra había sido una réplica exacta de la misa cristiana, pero el final era completamente diferente. El demonio copulaba con las brujas y sodomizaba a los brujos, y después comenzaba la orgía, en la que volvía a participar el diablo. Brujos y brujas se mezclaban sexualmente y se aparean unos con otros, en total promiscuidad, sin consideraciones de sexo ni grados de parentesco. Para algunos inquisidores, la razón última del sabbat era precisamente el emparejamiento sexual con el diablo y de los brujos entre sí. Cuanto más repugnante y ofensivo fuera el acto sexual, más favorable ante los ojos de Satanás era. Durante la aquelarre, los brujos y brujas celebran un banquete, en el que comían cadáveres de brujos fallecidos recientemente o de víctimas de sus actos maléficos, especialmente niños, que desenterraban de las sepulturas acompañados del demonio y sus criados. Allí mismo y sobre la sepultura les sacaban las tripas y los descuartizaban. Cubren la sepultura para que no se advierta de la profanación, y se ponen en camino de vuelta a la aquelarre con gran regocijo y contento, llevando los padres los cadáveres de los hijos, o los hijos de sus padres y hermanos, y las mujeres de sus maridos. Allí los despedazan y los dividen en tres partes. Una la asan, otra la cuecen y la tercera la dejan cruda. Puesto todo sobre una mesa de manteles sucios y negros, reparten las viandas los parientes más cercanos, reservando el corazón para el demonio. Algunos de los interrogados por los inquisitores confesaron también que raptaban niños y les chupaban la sangre, mientras el demonio les decía: «Chupa y traga eso, que es bueno para vosotros». Eso nos deja un gran interrogante. ¿Realmente los vampiros fueron brujos? ¿Brujas? Bueno, el aquelarre acaba al amanecer cuando suenan las primeras campanadas de la iglesia o con el canto del gallo. Lugares donde se realizaban los aquelarres. Comúnmente, donde se realizaban los aquelarres eran las cuevas, por ejemplo, las cuevas de Zugarramurdi, o en Sudamérica, Salamanca, lugar donde se realizaban pactos con el demonio, y bacanales, donde se realizaban pactos con espíritus malignos. Wicca. En la Wicca sencillamente quiere decir un convenio de brujos y brujas de por lo menos 3 círculos, o 12 aquelarre. También practican en forma solitaria, se reúnen para adorar a la diosa madre y el dios Astado, oran, leen cartas del tarot y celebran la sagrada tierra. Los wiccanos no creen en la existencia del diablo. El dios Astado no es una representación del diablo de los cristianos, es sencillamente una representación de lo masculino, el sol y un venado.
Brujería. Es un grupo de creencias, conocimientos prácticos y actividades atribuidas a ciertas personas llamadas brujas. Existe también la forma masculina, brujos, aunque es menos frecuente, que están supuestamente dotados de ciertas habilidades mágicas que emplean con la finalidad de dañar. La creencia de la brujería es común en numerosas culturas desde la más remota antigüedad, y las interpretaciones del fenómeno varían significativamente de una cultura a otra en el occidente cristiano. La brujería se ha relacionado frecuentemente con la creencia del diablo, especialmente durante la Edad Moderna, en la que se desató en Europa una obsesión por la brujería, que desembocó en numerosos procesos y ejecuciones de brujas, lo que se denomina caza de brujas. Algunas teorías relacionan la brujería europea con antiguas religiones paganas de la fertilidad. Aunque ninguna de ellas ha podido ser demostrada, las brujas tienen una gran importancia en el folclore de muchas culturas y forman parte de la cultura popular. Si bien este es el concepto más frecuente del término bruja, desde el siglo XX el término ha sido reivindicado por sectas ocultistas o religiones neopaganas, como la Wicca, para designar a todas aquellas personas que practican cierto tipo de magia, sea esta maléfica, magia negra o beneficiosa magia blanca, o bien a los adeptos de una determinada religión, como lo acabamos de nombrar, la Wicca. Un uso más extenso del término se emplea para designar en determinadas sociedades a los magos y los chamanes, pero eso es tema de otro capítulo. Un poco de terminología de brujería, hechicería y magia. La magia y la hechicería fueron siempre practicadas por varones, excepto en la época de la brujería demoníaca. Fue perseguida en Europa durante la Edad Media, momento en el cual las brujas fueron consideradas en su mayoría del sexo femenino. Es con el cristianismo que la manipulación de las fuerzas ocultas, tradicionalmente en manos masculinas, las únicas con el poder suficiente como para realizar hechizos beneficiosos, pasan a ser consagradas a las manos femeninas, las únicas capaces de realizar maleficios malignos para los padres de las iglesias. En todos los tiempos ha habido varones y mujeres que deciden tener poderes y practicar la magia. Desde sacerdotes hasta emperadores se arrogaban el título de magos. Habían funcionarios estatales que trabajaban de adivinos o augures, y se dedicaban a augurar quién sería el vencedor de la batalla. Eran los magos. La brujería, en cambio, ejercida por gente de menor nivel cultural y económica, era vista como un subproducto de la magia. La gente recurría a los brujos y a las brujas para ahuyentar la mala suerte o mejorar las cosechas. En los principios se trataba de una brujería benéfica. Las brujas y los brujos practicaban la llamada magia blanca. Esto se veía en Occidente, tanto como en Oriente. En la antigua Roma y en la antigua Atena y en el antiguo Egipto, e incluso en África, existían talismanes contra el mal de ojo, amuletos, hierbas mágicas y pociones. Recién con el cristianismo aparece el concepto de brujería, como herejía religiosa ligada principalmente a la mujer y el mago. Va dejando lugar al brujo, con lo que el combate contra la magia se convierte en sinónimo de lucha contra el paganismo. Mientras que la magia fue una ceremonia practicada en la corte papal o real por los llamados nigromantes, que utilizaban el conjuro para el control de los demonios, los poderosos magos eran del sexo masculino. Pero cuando los teólogos escolásticos condenaron estas prácticas al sostener que si los demonios proporcionaban servicios al mago era porque esperaban algo a cambio, cuando el mago, señor, se transformó en bruja servil, el sexo de malhechor cambió y los brujos se convirtieron en su gran mayoría en mujeres. I wanna see you cry, bitch!